Cuando yo te digo, los judíos no comen mules, estoy hablando de los judíos. Yo no te digo los hebreos no comen mules. Tú tienes que entender y empezar a hacer las diferencias, pero son diferencias de armonía, no son diferencias de segregación, son separaciones para que se acabe esa desarmonía que hay cuando hablamos de los judíos y los hebreos y los israelitas. No son diferentes, sino que cada uno tiene que estar en su justo contexto. Entonces, por ejemplo, cuando yo te digo los judíos no comen mules, y no comen cerdo, estamos siempre hablando de las dos tribus testigos, que es la rabínica, está dentro de lo rabínico y lo sionista. Son las dos tribus que tú ves siempre, que son las que el adversario siempre persigue, las que siempre resisten, las que siempre terminan. Son las tribus de Aarón y Moisés trabajando juntos, y que son los que siempre vencen y que siempre logran que Israel resucite de las cenizas, o que pasen los eventos más grandiosos en la humanidad cuando el Padre mete la mano por su pueblo de los santos. Entonces, por eso tienes que tener, cuando hablamos de judíos, tú tienes que ver que ellos son los judíos, son los que siempre llevan el tabernáculo de Moisés en todas las naciones. Ellos lo afirman con su ropa o con sus costumbres o con todo esto. Y tienes que respetar. Ellos son las dos tribus testigas de las que habla el Padre Celestial. Las otras 10 tribus corresponden a todo lo que es en conjunto con los judíos, corresponden a lo que es el pueblo hebreo, y esas estamos regadas en el planeta entero. De ahí nace el mesianismo. Esas son las tribus que en la antigüedad se mimetizaron o se metieron en las otras culturas, ¿ya? Y ellos no, ellos siempre son los que reafirman. Por eso el Padre Celestial los ama tanto, y cuando ellos pueden tener muchos errores, a veces inclusive los han convencido para que caigan en el ocultismo o lo que sea, pero no son ellos, son gente que se infiltra en el rabinato, que se infiltra en el Sanedrín y todo esto, pero eso son cosas aparte. Pero ellos son las tribus testigas planetarias del Dios de Israel. Ellos son los encargados de llevar el estandarte de todo lo sagrado. Por eso es que ellos los identifica fácilmente el Hitler y de los Césares y la loca esa de la Jezabel española inquisidora, que en esa época, pues ¿por qué? Porque ellos no se esconden. Ellos son dos tribus muy valientes. Ellos jamás se esconden, ni esconderán el pueblo de su amor hacia el Dios de Israel. Y entre todo ello estamos todos los que nos dejamos solos a ellos en el pasado, que fueron los que nos acomodamos a las culturas, nos acomodamos a los otros países, nos acomodamos a todo, y ahí es cuando llega el Mesías, porque se habían perdido las 10 tribus consanguíneas del pueblo de Israel. Entonces, esas 10 tribus lo habíamos dejado solos a ellos. Entonces, ahí es cuando llega el Mesías, en ese momento crucial de la historia, y entonces es cuando se rompe lo que se rompe con la consanguinidad genética de Caín, que es lo que pasa en Jerusalén hace 2 milenios, que iban a degollar al Cordero, que es Juan Bautista, lo iban a degollar, y el Mesías aparece en escena cumpliendo la profecía de Abraham, quitando el cuchillo de la garganta de Juan, y Juan es el fundador de los reinados mesiánicos. Por eso es que nosotros tenemos tantos nombres españolizados, porque tienen mucho que ver con las juderías de España, el Mediterráneo, el pasaje de Juan a través de a Europa, y Ismael tuvo mucho que ver en lo que fue esconder a María en Egipto, a José. Todo eso son cosas muy hermosas también, que tenemos un día que hablar sobre Ismael y el papel que juega Ismael en el mesianismo, y por el cual el Mesías está dentro también del Corán, del verdadero Corán original de Mohammed. Entonces, cuando tú haces esa separación de armonía, tú dejas de estar ofendiendo a los judíos, cuando, por ejemplo, de aceptar eso de la solución final, eso se aceptó fue por ignorancia, porque los judíos son una raza aparte. No, ellos son las dos tribus testigas de los hebreos. Normalmente el pueblo europeo todo es hebreo, la
mayoría toda es hebrea, el pueblo verdaderamente europeo. Es hebreo porque la Europa es la tierra prometida, no es el Edén. El Edén se creó para Adán y ahí llegó Adán. La primera tierra prometida para los hebreos es Europa. Entonces eso está escrito en la palabra y no se llama Europa, es la tierra de los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. O sea, ¿por qué? Porque son las dos bendiciones de Isaac, ¿ya? Que son para sus hijos. Ahora tenemos antes de eso, porque cuando tú hablas de Isaac y todo eso, no, son generaciones. Hay otras generaciones más antiguas de Isaac, más antiguas adánicas, más antiguas de todos los profetas, porque son por generaciones. Entonces, el continente americano tampoco es una tierra prometida. El continente americano es una tierra apartada para Isaac. Ese fue el regalo del primer Abraham de los Abrahames anteriores. Él se fue a la tierra prometida, no prometida, sino apartada. Y por eso hay esa separación entre ese continente y rodeado por dos mares. Y eso está en la palabra. Lo que pasa es que la gente no sabe leer la Torah. O no le pone interés o no le pide al Padre, porque el Padre dijo, el que quiera, el que tenga falta de fe, pídala. Dijo, el que clama a mí, yo le responderé y le mostraré cosas grandes y escondidas, no ocultas, sino escondidas, que tú no conoces. Y cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que tengo preparadas para los que me aman, o sea, para nosotros. No es exclusivo de unos cuantos, es para todos nosotros. Entonces, cuando nosotros entendamos lo que es el pueblo hebreo, con las 10 tribus que han estado escondidas, los 2 tribus testigas, dejaremos de eso de solución final, porque cuando nosotros hacemos eso de solución final y callamos y decimos los judíos, aparte no, los judíos son la corona, o sea, forman el la 12ª tribu con nosotros. Entonces, eso es lo que soluciona el Mesías hace 2 milenios. Las 10 tribus, él viene por lo suyo. Entonces, el pueblo de él, de los santos, de donde él viene, el vientre de esa genética adánica estaba ya purificada, y la gran purificación es con María. De esa genética es que viene el Mesías. Si no hubiese estado tan purificada, no puede salir el Mesías de ese vientre. Por eso es que esa genética estaba ya muy bien pura y preparada, la había preparado desde el Génesis, lo de Eva, para que el Mesías fuera parte del humanismo en el que quedó Adán atrapado, su pensamiento, porque esto es la parte humana de nosotros, que normalmente era el hombre bajo el sol, que tenía el Adán celestial, gobernar como Adán celestial, y el hombre bajo el sol. Pero bueno, pasó lo que pasó, es otro asunto, pero para que sepamos eso. Entonces nosotros, por eso, cuando nosotros, los chicos que los ha confundido el adversario, que la solución final, que los judíos, que esto no, señor. Eso es por falta de conocimiento, los hace perecer, los engaña y les miente, porque eso es el pueblo hebreo, todo es el pueblo hebreo. Ellos son las 2 tribus testigos y se llaman judíos porque son especializados en la tribu de Judá, para llevar el estandarte del trono de David y del trono de Salomón, porque viene del padre al hijo, y por eso se llaman judíos, porque tiene que ver con la tribu de Judá, y tiene que ver con Jerusalén, que es el trono de Salomón. Ahora, ahí también, por eso es que el Jordán es del Mesías, porque eso es lo que viene ahora, esa es la tercera etapa, ¿ya? Entonces, el Jordán y el Sinaí, eso ya fue recuperado en 1973, y los chicos perecieron de nuevo y volvieron y lo entregaron, que no debían haberlo entregado, porque el Padre se los entregó y se los devolvió. No solo se los entregó, se los devolvió. Entonces, Israel no es ninguna tierra prometida, ni tampoco es Canaán. Canaán fue Europa y todo lo que es Euroasia. Todo eso eran las tierras cananeas o de gigantes y todo. Y esta tierra fue limpiada exclusivamente para todo lo que son las otras 10 tribus de Israel. Entonces, por eso tú tienes que entender las cosas. Y ahora, ¿qué es el pueblo de Israel? El Edén recibe el nombre de Israel porque es el modelo o es la porción del Señor. Pero Israel es un modelo mesiánico mundial que compone las casas de Israel, las tribus de Israel, las tribus testigos de Israel, con las tribus testigos, las primogenituras de Israel, porque todo tiene una diferencia, pero somos
lo mismo. Por eso tienes que tener en cuenta lo que es el judaísmo con Judá, que es importantísimo, son las dos tribus testigos, no es que sean judíos apartes, son nuestra otra parte, la parte que se encarga de todo lo que es lo sagrado. Y tenemos las otras 10 tribus que son los que nos hemos mimetizado pues en todas las culturas. Entonces por eso cuando yo te digo no comen mules, es como decir mi hermano no come mules, y es verdad, a Mario no le gustan los mules, a mí sí me gustan. Entonces es lo mismo cuando dices un judío no come mules, como mi hermanito no come esto, porque Ismael tampoco come cerdo, por esas cosas. Entonces también viene caminando la profecía de Ismael, viene caminando la profecía de Abel, o sea, el reencuentro del alma de Abel con su continente que es África, muchas cosas. Entonces todo eso es importante que nosotros lo aprendamos para que dejemos esas ideas de que los judíos son un pueblo aparte. No, los judíos son el complemento de lo que tú y yo somos. Los judíos es las 12 tribus, conforman las 2 tribus testigos que no han permitido que tú y yo perezcamos en el planeta. Esos son los judíos. Por eso el que envía la solución final para los judíos está enviando la solución final para todas las otras 10 tribus en el planeta. Por eso no puedes seguir siguiendo esas ideas que son de la serpiente emplumada y que son asquerosas y que son horribles. Entonces eso era lo que yo te quería explicar hoy, porque te dije, por ejemplo, fui a celebrar, fui a comer el sábado o el viernes que abrieron la Orequita a comer steak. Porque el steak es el otro plato nacional, es la carnecita. Eso sí lo comen los juditos, y yo estaba con los juditos ese día. Hoy estoy con las otras 10 tribus, de Israel. Y también hay 10 tribus que representan 10 provincias en el Jordán, que tiene que ver con la tierra. O sea, la tierra, esa tierra que pisaron los sacerdotes y que pisó el Mesías. Esa tierra, eso, de ahí hay una cosa muy sagrada escondida, y que por eso el Jordán, esas 10 provincias que yo digo, tienen que ser recuperadas por Israel, porque eso pertenece a la esencia de lo que es Israel, esencia, y el Sinaí también. Y entonces cuando eso se logre, la humanidad será más feliz, porque entonces se desatan todas las otras profecías aún. Tú tienes que entender, cuando hablamos de Egipto, no hablamos del pueblo de Egipto. Cuando hablamos de Siria, no hablamos del pueblo de Siria, porque ellos también son esclavos. Ellos han sido esclavos de unas abducciones satánicas, de seres asquerosos que le han metido ese odio en el corazón a ellos. Pero ellos también tienen derecho a ser libres. Es un proyecto, Egipto es un proyecto, Babilonia es un proyecto. No es el pueblo también chupa mal y le va mal con esos proyectos satánicos, porque a Europa, tú sabes que lo que es la maquinaria de la que habló Daniel, que es horrorosa, tiene la base aquí en Europa y en Bruselas, y eso tiene, imagínate, en pleno corazón del pueblo hebreo, porque esto es un pueblo muy hebreo, lo que es el pueblo europeo, y se instaló primero con Hitler, primero con otros antes de Hitler, Césares y todo lo que venía, y ahora están todos los cuernos en la Comunidad Económica Europea, pero no tiene nada que ver con Angelita, ni con van der Leyen, ni con los chicos que se ven. Ese es un gobierno que está en las sombras. Ese gobierno antes era el que gobernaba, que era con los romanos y con los asiáticos y con los otomanos, eso gobernaba en la vida normal. Y eso pasó a las sombras. Es un gobierno que está en las sombras. No vas a coger ahora con la van der Leyen, con la Angelita y todo eso, que no. Ellos están pisando la cabeza de la serpiente. Pero ese está en las sombras. En cambio ahora surgió el otro que estaba escondido. Y el otro que estaba escondido, que estaba en las sombras mandando, y que mandó en la Primera Guerra Mundial y mandó en la Segunda Guerra Mundial, es el islamismo. El nazismo pasó a la oscuridad y el islamismo salió a la superficie, pero ellos siempre trabajan juntos. El islamismo y el nazismo trabajan juntos. Ni el islamismo tiene que ver con Ismael y los musulmanes buenos, ni el nazismo tiene que ver con los católicos o cristianos o mesiánicos que son buenos. Esos son sectas. Entonces la una ahora está en la oscuridad soportando a la otra. Ella es la que financia, el nazismo ese financia. No vas a coger que los peladitos del Flans Belanca aquí, que la María La Pena allá en Francia, eso es mentira, Ellos están en la oscuridad,
Estos chicos son fuertes porque es un periodo donde se necesita ser fuerte y se necesita, no podemos darnos el gusto de estar con una izquierda toda débil y una derecha toda débil. Tenemos que estar en equilibrio porque cuando la derecha se cae, la izquierda la levanta, cuando la izquierda se hiere, la derecha la levanta. Entonces no podemos darnos el gusto ese momento. Eso ya está escrito en la palabra del Señor. No somos mancos en la palabra, en Israel, en el pueblo hebreo. Somos hebreos y somos el pueblo de Israel porque somos el proyecto del Edén. El proyecto original del Edén se llama Israel. Eso es la Sion. La Sion es la Madre Celestial y lleva la corona. La corona son los chicos del Edén en su cabeza. Todas estas cosas son importantes que las aprendamos para que no caigamos más en esas locuras, en esa serpiente emplumada que nos inventa cosas y que nos dice cosas, nos cambia nuestra política, nuestra geopolítica, nos hace participar en cosas y en obras de las tinieblas por ignorancia y a veces por miedo, Mira, los belguitas tienen una cosa muy especial. Los belguitas se parecen mucho a Israel. Mira, la gente confunde el pueblo belga con la defensa belga y ahí se estrellan contra el muro como se estrellan contra el muro con Israel, porque la defensa belga es tan fuerte como la defensa de Israel, pero es secreta, es así, ella no hace mucho ruido, ella no hace mucho ruido, pero es muy certera y es muy secreta porque está unida a Israel, y es así. Entonces el pueblo de los belguitas, ellos son todos hasta miedosos. Usted no ve cómo les pegan a las peladitas en el metro y cómo les cogen la colita y no pueden ver una niña rubiecita porque ya le están diciendo porquerías, o un peladito que lo vean medio bonito ya le van dando en la jeta como le dieron que día al peladito de la NBA. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, el belguita es experto como Israel en la defensa, son hasta buena gente y todo eso. Entonces, ellos, esa parte oscura siempre ha confundido en Israel porque son chiquititos. Y no es porque sean chiquiticos. Aquí hay una defensa hebrea muy antigua que tiene que ver inclusive con Rusia, con toda Europa. Por eso la OTAN es algo maravilloso y en este momento también se está haciendo ese filtro, porque se está sacando lo que no pertenece al proyecto europeo. Entonces, todas esas cosas con nosotros tenemos que saberlas, porque nosotros, si no estamos en ese ejército, sí señor, nosotros somos parte del ejército de la defensa, porque nosotros oramos. Nosotros tenemos que orar y nosotros somos la defensa que está de la parte de Moisés, que es la que levanta los brazos, al Padre, que eso es un simbolismo, y es la que defiende también nuestras naciones a través de nuestras oraciones, a través de nuestros ruegos o a través de nuestras acciones y de nuestros sacrificios santos delante del Señor. Esto, por ejemplo, estos videos son muy importantes, que los comprendamos, que los entendamos y que pongamos hacer separación como en el Génesis. Separación no es segregación, las separaciones dan armonía. Yo siempre lo digo, tú no vas a encontrar en el Easy Paris un poco de mules, pero sí vas a encontrar perfumes deliciosos. ¿Cómo no vas a encontrar en la cocina un montón de perfumes de París? Porque la comida olía muy rico, pero no se podría comer. Entonces cada cosa en el Padre tiene un lugar y una cosa. Cuando aprendamos a poner las cosas en el lugar exacto, correcto, como dijo el Padre Celestial, encontraremos una armonía. Aún en la Mesopotamia, los hijos de Noé en el oriente, porque no existe China, existen los orientales, existe Job, o sea, todos los continentes tienen nombres de varones adánicos que han conquistado, que han peleado en el planeta para salvar al hombre bajo el sol. Y esto te lo dejo en el nombre precioso del Mesías, el Santo de Israel. Vea, hasta con unos chicos que me encanta verlos trabajar. Yo siempre he amado a los obreros, siempre he estado pendiente con ellos, siempre comía con ellos. Los amo porque yo sé lo que es el obrero. El obrero es crucial, importante. Inclusive cuando estamos leyendo Isaías, que dice, heme aquí, envíame a mí. Hay mucha viña y hay poco obrero. Entonces, heme aquí, envíame a mí. Somos también parte de esa defensa espiritual con Israel. Entonces, que entendamos, los juditos, cuando decimos los juditos, no es un pueblo aparte, es como decir mi hermanito, o sea, las dos tribus testigos no comen tal cosa.
¿ya? Entonces, y ahí detrás está Ismael. Tú tienes que mirar a Isaac así, Abraham en el medio, tomando la mano de Isaac en un lado y tomando la mano de Ismael al otro lado. Esas son profecías para este tiempo y las hemos traído con oraciones y con sacrificios santos delante de Jehová, no de personas, ni de animales, ni de nada, sino actos santos, actos santos. Eso, y hemos ganado 1500 años que normalmente ellos tenían que seguir gobernando, y no, son 1500 años que el Padre ha cortado, y en eso estamos, porque vamos por el milenio de paz y por el proyecto del Mesías con el Padre Celestial, para tener naciones y pasar y demos el salto cuántico, a pesar de que no, con pestes, con pandemias, esta es la primera peste, vendrá de pronto otra, segunda, tercera, hasta que esas pestes nos resbalen. Y esto se los dejo en el nombre precioso del Mesías, el Santo de Israel, para aquí, para nosotros y para ese hermosa Israel, Jerusalén, allí en el Edén. Amén.